ahí la pantallita. Avísame. Ok, muy buenas noches, tengan todos ustedes, amigos. Aquí estamos, José Luis Tapia y quien les habla, Juan Alberto Ugaz Salas, desde Lima, Perú, saludándolos desde este espacio del Partido Devolucionario, donde intentamos hacer análisis de la realidad nacional e internacional, pero desde la perspectiva de los 5 reformistas, que no es otra cosa que la perspectiva de gente que apuesta por los conceptos del liberalismo clásico. Y el día de hoy tenemos, como ya es costumbre en este programa, 4 puntos importantes. Cómo debe ser opositor, cómo es nuestra visión frente al comportamiento de los organismos internacionales, también lo que está ocurriendo con el tema deuda externa, cómo influye esto en nuestras vidas, y después tratar un tema que me parece muy importante, las peleas politiqueras de las que nosotros queremos alejarnos y que han ocurrido en los últimos años en el Perú y que nos han detenido en el proceso de avance como un país que venía caminando de una manera casi interesante. Bueno, José Luis Tapia, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Juan. Bueno, bienvenidos al programa Análisis Devolucionario y como ya adelantó Juan, tenemos preparado los temas que ustedes han escuchado. Pero antes quisiéramos hacerles recordar a nuestro querido público acerca de nuestro programa de gobierno. Como ustedes saben, nosotros somos un partido nuevo de gente profesional, gente emprendedora, y hay personas que nos han preguntado, ¿y de qué manera ustedes piensan lograr los cambios? ¿Cuáles son las herramientas básicas de los cambios? Bueno, y queremos compartirles justamente de manera rápida esos puntos importantes de nuestro plan de gobierno. Por ejemplo, nosotros consideramos que un aspecto importante para antes de arrancar con el tema de las 5 reformas son los 3 ejes principales. El primero de todos es tomar distancia prudente de las organizaciones internacionales. Ese es el primer punto de los 3 que vamos a señalar. Y decimos esto porque nosotros hemos identificado que hay acuerdos, convenios o protocolos de la internacionales, de la ONU incluso, que son atentatorios contra nuestra soberanía legal. Y hay entidades internacionales que nos exportan, o sea, nosotros importamos su legislación y nos está haciendo mucho daño en la economía y está originando problemas con la falta de oportunidades, falta de empleo, falta de ampliación de mercado, porque como la población crece, también tiene que crecer los mercados, pero esos mercados andan restringidos, andan trabados, andan regulados por culpa de todas estas organizaciones que ustedes ven, OIT, Organización Internacional del Trabajo, la Organización de la Alimentación y Agricultura, la UNESCO que ve temas de educación, Banco Interamericano de Desarrollo, Organización Mundial de la Salud. Es una lista enorme de organizaciones internacionales que nos exportan su legislación y nos traba el desarrollo, nos impiden desarrollarnos, y sobre eso vamos a tomar distancia prudente y vamos a revisar acuerdo por acuerdo a ver cuáles le conviene al Perú para no seguir con esas leyes malas que nos exportan estos productos, estas organizaciones. Después, segundo aspecto, es el tema que tiene que ver con la derogación de las leyes malas, por ejemplo, Y en que ese se caso. ata el primer tema, y que se ata también con el primer tema, ¿no es Exacto. cierto? Entonces, Porque nosotros tenemos leyes que nos han transmitido, ¿no?, a nuestra legislación estas organizaciones, ¿no? Así es. Entonces nosotros estamos proponiendo la derogación de las leyes malas debido a esta comparación que vamos a hacer con Estados Unidos y Perú. Fíjense, Estados Unidos es una economía, como ustedes, grande, poderosa, y solamente tenía una constitución, mientras el Perú ha tenido 12, y la más antigua que hay ahorita vigente, 1787, mientras la de nosotros es 1993. Por el otro lado, tenemos el caso de
Perú, que tiene 205 artículos de la Constitución, mientras los Estados Unidos tiene 7, con 27 enmiendas. Régimen económico, Estados Unidos no tiene, pero el Perú sí tiene. Y en número de leyes, resulta que Estados Unidos tiene 11.955, más o menos calculando, puede ser hasta 12.000 actualmente, y nosotros tenemos 31.000 leyes, mientras ellos son 325 millones de personas, nosotros somos 31. ¿Cómo puede ser que en un país más pequeño que Estados Unidos tenga más leyes que el propio Estados Unidos, que tiene 10 veces más población que nosotros? Entonces ahí tú puedes identificar cómo la economía tiene mucho que ver con la calidad de las leyes. Y este $65.000 del año 2018 lo comparas contra los $7.000 renta per cápita o PBI per cápita en el caso peruano. Entonces no puede seguir estando la misma situación como la tenemos ahorita en materia de número de leyes. Por eso hay que derogar todas las leyes malas, las leyes negativas, las leyes que hacen daño a la economía, a la familia y a todas las esferas privadas, para dar paso a una poda, a una derogación, que lo vamos a hacer desde el Congreso, para evitar justamente que siga haciendo más daño, ¿no? Además, son leyes que vienen desde la época del general Velasco. Exacto. ¿No? Y Y eso es... que siguen vigentes. Y si esas leyes siguen vigentes, quiere decir que el régimen del general Velasco sigue vigente. Sus leyes están allí, se cumplen. Entonces, hay leyes que son muy malas. La gente siempre dice, los congresistas deberían hacer más leyes, este hace menos que el otro. Y nadie entiende que la principal función hoy de un congresista es empezar a derogar leyes malas. Hay una diferencia de casi 20.000 leyes con los Estados Unidos, ¿no? O sea, Sí. imagínate la cantidad de leyes malas que debemos tener. Así es, Juan. Y eso es lo importante de todo esto, ¿no? Que nosotros nos estamos dando cuenta desde ahora y no cuando estemos en el gobierno. Por otro lado, queríamos señalar que otra de los ejes principales del plan de gobierno es la implementación de las 5 reformas. Son 5 y vamos a pasar a decir la primera, la reforma política, que significa la disminución de las cantidades de funciones que tiene actualmente, que son 19, a solamente 3, justicia, seguridad y obras públicas. Hay que devolver todos los poderes, funciones y recursos a los ciudadanos privados y libres, porque esta reforma política es importante para dar paso a una segunda reforma, que es la económica, que ahí sí necesitamos abrir todos los mercados, privatizar las 87 empresas estatales existentes, eliminar todos los impuestos excesivos y quedarnos con uno nada más de los impuestos llamado universal, uniforme y único a la venta, nada más, a la venta, nada de impuesto a la renta, no va a haber más impuesto a la renta, ¿no? Es por eso que nosotros nos llamamos Partido de Evolución. La gente siempre pregunta, ¿de dónde sale el nombre Partido de Evolución? Sale de este punto de la reforma política. Devolución de todos los poderes, funciones y recursos a los ciudadanos. Devolución viene de aquí, es reducir a solamente cosas muy limitadas al Estado. Sí, así es, así es. Entonces seguimos con nuestra tercera reforma, la reforma educativa, donde ahí, por un tema de transición del socialismo al capitalismo, vamos a generar una liberalización masiva de este mercado que está regulado por el Ministerio de Educación. Vamos a sustituirlo por una privatización popular con accionariado difundido de todos los establecimientos educativos, incluyendo colegios, universidades, institutos técnicos, Senat, y todo lo que tenga que estar en manos del gobierno va a ser devuelto. O sea, se va a privatizar para devolver esto a sus operarios naturales, profesores, directores, estudiantes, padres de familia, administrativos, etcétera, directores de colegio, quienes van a ser los nuevos propietarios, ya no más el Estado. Y ellos se van a tener que poner a competir. Y eso es lo que le va a dar calidad y a bajo precio las pensiones y las matrículas. Y por último, la Además, entrega de un bono educativo a los más pobres, porque eso significa que van a haber en esta transición un grupo de pobres que no van a ser, digamos, asimilados en esta nueva economía. Mientras va durando el proceso, se le va a entregar un bono para que paguen la educación privada a sus hijos. Sí, Juan. Y escojan el colegio donde quieran ponerlo también, porque ellos, ese bono es en función a lo que ellos seleccionen como
el colegio a donde desean que vayan sus hijos. Ellos analizarán eso en el mercado. Pero lo importante de esto es que cuando la educación está controlada por el Estado, es el gobernante de turno el que controla y formatea los contenidos educativos de los jóvenes y los formatea en función a sus visiones políticas y terminamos haciendo más bien que los muchachos sean formateados para ser seguidores de una clase política dominante. No, la educación tiene que liberarse del Estado, tiene que separarse del Estado y tiene que ser también por esa razón una educación privada. Hay otro punto ahí, José Luis. Sí, la cuarta, la reforma de la salud, en el cual también vamos a hacer una liberalización de este mercado, ya no más regulado, controlado, fiscalizado por el Ministerio de Salud, y a través de una sustitución de este Ministerio de Salud, a través de una privatización popular con accionariado difundido para devolver todos los establecimientos hospitalarios en manos del gobierno a sus operarios privados llamados médicos, enfermeras, directores de hospitales, usuarios del servicio, quienes van a recibir los más pobres un bono educativo, un bono de la salud a los más pobres, hay una equivocación, bono de salud, para el pago de su seguro de salud. Porque mientras dure la transición, se está acomodando una economía totalmente desordenada, caótica, de poco rendimiento económico, de pocos ingresos, hacia una economía más sana, más potente, de muchas oportunidades, de amplios niveles de ingresos, se va acomodando y en ese acomodo de la economía hacia una economía más libre, ahí surge un grupo de personas que no van a poder pagar por ahora su servicio de salud. Entonces ahí le vamos a entregar un bono con dinero para que pague su seguro de salud. Esa es la Y ahora, cuarta. ese es un tema muy actual justamente por la crisis de la pandemia, porque esta crisis de la pandemia nos ha traído a evidenciar la crisis del sistema estatal de salud. Este sistema no funciona, no hay gestión, no puede depender los médicos que saben qué cosa hacer, depender de lo que haga la burocracia de un ministerio y que la burocracia del ministerio defina qué cosa deben hacer los médicos. Entonces, mientras que le das esa libertad a los médicos, siendo ellos propietarios de sus establecimientos, junto con las enfermeras, ellos sabrán manejar sus logísticas y sabrán atender a sus pacientes. Y si los colocas en una libre competencia de servicio de salud, pues se esforzarán por dar mejores servicios de salud a sus pacientes, ¿no? Así que yo creo que este es un tema que debemos siempre tocarlo ahora, porque tiene mucho que ver con la problemática que estamos viviendo en esta pandemia, donde la gran crisis de la pandemia es la gestión estatal. Fíjate que ya hay hasta un congresista, que no vamos a mencionar su nombre, que habló de estatizar las clínicas y que le ha dado el coronavirus y se ha ido a una clínica privada a atenderse. Él sabe que ahí lo pueden curar. Él sabe que ahí las cosas funcionan. Y es que es verdad, funcionan en las clínicas privadas mejor que en los hospitales estatales, justamente porque se desligan del Estado. Bueno. Seguimos con la última, la reforma de pensiones y jubilaciones. Ahí también vamos a hacer una liberalización del mercado, no más descuento obligatorio en las planillas por ONP, ni tampoco por AFP. Es una de las leyes que hay que derogar para dejar que las personas libremente escojan cuál va a ser su forma de ahorro para el futuro. De manera que una segunda medida, aparte de la liberalización, es la privatización popular, también con accionariado difundido de todos aquellos activos que tengan propiedad la ONP para asuntos previsionales. Igual, para todos los que son pensionistas, etcétera, se iría ese accionariado difundido, porque me imagino de tener terrenos, propiedades, oficinas que van a ser privatizados y va a ser devueltos, ¿no?, a quienes son sus principales víctimas y también beneficiarios, víctimas por el estatismo, ¿no?, y beneficiarios por la situación que va a transcurrir una vez que se implementen las 5 reformas. Igual, se le va a entregar un bono de pensiones a los más pobres, es decir, de repente vamos a mantener pensión 65 porque es focalizado
y es dirigido a las personas mayores de 65 años que no tiene quien lo pueda mantener y se encuentra en una zona la más pobre que existe en estos momentos. Esto es a manera de recordación de cuál es nuestro programa de gobierno y qué es lo que pretendemos hacer una vez que lleguemos a gobierno, o en su defecto, mientras estemos en la oposición, vamos a propugnar por difundir esta idea de este plan de gobierno para que el pueblo peruano esté enterado de que por aquí, por este camino, por esta salida, pretendemos devolver los poderes, los recursos y las funciones a todos ustedes para que sean más ricos, vivan mejor y estén en un país que les dé ganas de vivir. Y además, estaría abierto también las oportunidades para que otros hermanos latinoamericanos, en caso de que sus países no estén en una economía de libre mercado con gobierno limitado y propiedad privada, vengan al Perú y aporten su granito de arena a la construcción de una economía y de un gran país como en el Perú, ¿no? Entonces, esto ya para solamente recordar y pasar al primer tema. ¿Qué te parece, Juan? Pasamos al Sí, primer está tema. bien, me parece muy bien. Además, estos temas que hemos tocado hace un instante, siempre vamos a tratar de recordarlo, porque es el pilar fundamental de nuestro proyecto político, ¿no? Siempre vamos a tocarlo, retocarlo, para que la gente lo vaya Y hasta escuchando y se lo comprendiendo cada vez memoricen, más. ¿no? Y hasta se lo memoricen, porque esa es la idea, ¿no? Que Sí, lleguen a decirlo a otras personas y se masifique esta, esta idea de plan de gobierno, ¿no? Bien, entonces vamos con bueno, la primer tema que nos toca hoy día, que es la buena oposición. ¿Qué es una buena sí. oposición? Bueno, Esa es esto una es, buena pregunta. Esa es una muy buena pregunta que todos los peruanos tienen que hacerse. Nosotros tenemos una respuesta frente a qué cosa es hacer oposición, porque hoy somos opositores, a pesar de que no tenemos escaño, opositores que damos opiniones, que tenemos criterios distintos al gobierno, pero hay mala oposición y hay buena oposición. ¿Qué cosa es ser una buena oposición? Nosotros hemos dividido en 14 reglas para explicarles qué cosa debe hacer una buena oposición. Porque vamos con la primera, entonces. Vamos con la el país no ha primera. estado sujeto a la presencia de una buena oposición. La primera regla, se opone al sistema más que al gobierno. Entonces, Efectivamente, nosotros lo que hacemos es proponer soluciones. Cuando vemos que algo no está caminando bien en el gobierno, no es porque el gobernante sea el problema, sino es la medida, es decir, es el sistema el que está fallando y que hay que recomponerlo y sustituirlo, porque ya tenemos así es, muchos por eso es que, analistas que se dedican a refaccionar algo que ya viene con falla de origen, y lo que hay que hacer es ponerlo en su sitio a ese sistema que no funciona y traer uno nuevo que sí funciona y que ha sido probado en otras partes del mundo. Países desarrollados ahora en estos momentos utilizan el sistema de libre mercado llamado capitalista liberal para que ponga a funcionar a todos en general y no solamente unas partecitas que funcionan y otras no. Entonces, pretendemos oponernos a cualquier medida del gobierno que haga funcionar a un sistema que no debe funcionar porque ya viene con falla de origen. es por eso que nosotros, frente al tema de la pandemia, no hablamos del ministro, no hablamos del presidente, no hablamos del primer ministro, no personalizamos la discusión, hablamos del sistema estatal de salud. O sea, la discusión de una buena oposición es la que habla de esa estructura orgánica que no está bien y que debe ser reformada. El Vamos segundo al segundo punto punto, es dice, política. por eso es que eso es política, no es politiquería. Hablamos del sistema porque el sistema es política. Y entonces abordamos el problema de fondo, lo sustantivo. Ese es el segundo punto. Hacer política y no politiquería. Claro, la política es aquella que ve las viabilidades de hacer implementación de políticas públicas razonables de acuerdo a la naturaleza humana. No se pretende hacer políticas irracionales como hacen los socialistas, que pretenden convertir a la persona en un ser humano nuevo, pidiéndole que sea
solidario cuando lo primero que se debe preocupar es por su propia familia. Entonces, una política pública racional es la que nosotros proponemos, que está aprobado que las personas primero se interesan por su bienestar y luego la de su prójimo. Entonces tenemos que darle la libertad a través de las políticas públicas para que primero consigan sus objetivos de vida y luego cuando ya pueda ayudar a otros que lo haga, pero no hay que controlarlos, no hay que ponerle impuesto a la solidaridad, porque eso sí sería politiquería, porque politiquería es cualquier medida irracional o que se ponga a discutir sobre temas irrelevantes para la economía familiar, para la economía en general, para el bienestar en las calles, la seguridad, por ejemplo, eso no se conversa, no se discute, pero sí se ocupan de los sueldos y salarios de los funcionarios, como si eso fuera a resolver el fondo del asunto de la pobreza, la falta de oportunidades, el que no tenga una cama, una persona para poderse hospitalizar, y se dedican a buscar temas que no son para la gente importantes, como casos de que cuánto le pagan al asesor, que muchos asesores en el Congreso, cuando hay políticas de fondo que no se tocan, y eso es lo que nosotros evitamos hacer. Vamos a tercer lugar. Sí, es afirmativa. Una oposición, ¿por qué tiene que ser afirmativa para ser buena oposición? Porque acá creemos que ser opositores es decir, todo está mal. ¿No? Nosotros somos afirmativos porque decimos simplemente que presentamos la mejor postura afirmativa. Es decir, decimos, esto es lo mejor que se debe hacer, lo proponemos como opositores. Esta es nuestra propuesta, esta es nuestra agenda. Y eso es hacer oposición. Ustedes no lo están haciendo, deberían hacerla. Es decir, planteamos nuestra agenda en el debate político. Así es, porque muchos programas de político, de análisis, etcétera, se ponen a criticar al gobierno, se ponen a criticar a los políticos y quedan en la crítica. Y la pregunta es que la gente no puede estar viviendo y escuchando pura crítica. También quiere saber, ¿y cuál es la salida? ¿Qué proponen ustedes? Y nosotros, como saben ustedes, queridos amigos, nosotros estamos proponiendo el programa Las 5 Reformas dentro de un proyecto político que se llama La Gran Devolución. Y eso está escrito, está publicado. Incluso lo podemos explicar en otros programas mucho más detallados. Pero acá lo que estamos haciendo es tender un puente con aquellas personas que están buscando salidas, que están buscando soluciones y no escuchar pura crítica, que es lo que actualmente sucede con los programas de análisis político. Vamos a la cuarta. Se opone Sí, mira, a la oposición ser estatista. oposición no solo es ser oposición a quien gobierna. Hay otros a quienes somos opuestos que están también en otra oposición, y sobre todo aquellos que pertenecen a la oposición estatista. Entonces, hay un debate también en ese otro lado, porque nosotros tenemos un debate con quién gobierna y un debate con un opositor a ese gobierno. Y uno de esos opositores puede ser un opositor estatista, como pasa con los comunistas que plantean sus proyectos, que quieren que su agenda se haga, etcétera, etcétera. Entonces nosotros planteamos un debate también a esa oposición estatista. Por ejemplo, el día de ayer a nuestros simpatizantes le alcanzamos un proyecto de ley en el cual se buscaba restituir la actividad planificadora del Estado para cambiar justamente la Constitución, que en el artículo 61 y el artículo 59 no le da cabida. Y le pedimos a nuestros simpatizantes que manden una explicación de por qué esa medida no es, en todo caso, la conveniente para un gobierno que se encuentra en problemas y dificultades financieras, y que le proponga el programa Las 5 Reformas. Entonces, eso lo está presentando el grupo de Antauro Humala, es decir, el grupo está proponiendo modificar la Constitución para volver una actividad planificadora como ocurre en Venezuela. Entonces, nosotros proponemos un programa liberal y nos oponemos a la oposición justamente de esa bancada que está
presentando un proyecto de ley para derogar el capítulo económico y sustituirlo por una de planificación centralizada. Vamos al punto quinto. Sí, lo voy a leer el punto quinto, porque es un poquito largo. Dice, no hace mero obstruccionismo, sino que pone contención. Esta parte hay que explicarlo. No se opone a todo lo que el gobierno diga o haga, así te lo dije, por el solo hecho de oponerse, sino para tratar de impedir los daños, en cada caso, brindando informaciones y explicaciones. O sea, nosotros lo que hacemos es contener que sigamos yendo hacia un estatismo, apoyar las cosas que necesita el Perú apoyar, pero siempre plantear desde nuestra perspectiva afirmativa que hay que hacer las 5 reformas. Efectivamente, como lo dice Juan, si tenemos una buena oposición, vamos a tener un buen gobierno. Y si tenemos una buena contención, estamos asegurando de que nuestros ciudadanos no se van a dañar por medidas equivocadas del gobierno. Entonces, lo importante es que esto que estamos señalando se aplique no solamente como una fórmula meramente liberal, sino que la propia oposición debería entender que ellos también tienen una gran responsabilidad en hacer que algunas medidas no pasen, y de hecho hay ciertos grupos políticos que sí tienen algunos roles de contención que evitan justamente que pasen medidas populistas. Por ejemplo, el hecho de poner el impuesto a la riqueza o impuesto a los ricos, como quieran llamarle. Entonces se va a poner grupos, porque efectivamente cuando tú le pones un impuesto a los ricos lo que hacen es trasladarle esos impuestos a la gente pobre a través de los productos y servicios que ellos producen en sus fábricas. Entonces hay que contener justamente estas medidas que vienen a veces del Poder Ejecutivo para evitar que haga más daño de lo que ya se está haciendo a través de esta cuarentena productiva. Vamos al número 6. Mira, el número 6 es para mí el punto más importante. Y lo digo, de los 14 puntos, este es el punto para mí el más importante de todos para hacer una buena oposición. Educar, educarse, prepararse, leer, aprender de otras experiencias, escuchar conferencias, ser siempre un militante, un político que esté en constante preparación, en constante lectura, en constante búsqueda de información y conocimiento. Y entonces te educas para hacer la labor también importantísima que debe hacer un líder político con un país como el nuestro, educarlo. La actividad de un político debe ser pedagógica con el pueblo. Vamos al punto Voy a leer número entonces. 7. Vamos al 7. Sí. Ok. Lo voy a leer el 7, porque también es un poco extenso. Dice, no se enfoca en las exigencias, sino en las necesidades. Esto tú lo puedes explicar muy bien. La gente exige educación gratis por el Estado, porque así ha sido adoctrinada. Es verdad. Sobre todo la clase media. Pero lo que realmente necesita es educación, nada más, ¿no? Aunque de calidad, ¿no? El tema no es que sea gratuito, sino que sea de calidad. Lo que quiere decir esta regla es que no todo lo que te exija el pueblo tenga que cumplírselo. Por ejemplo, el sueldo mínimo vital, que es para algunas personas una exigencia, porque lo que realmente dice es que no me alcanza el dinero para poder comprar lo que necesito. Y la realidad es que con un sueldo mínimo no va ni siquiera a solucionar su problema, porque en realidad cuando hacen esas medidas lo único que provocan es más desempleo. Entonces, vamos a ver, lo que realmente necesita esa persona no es un sueldo mínimo, sino altos ingresos, que es diferente. Eso necesita, y eso se soluciona abriendo los mercados, privatizando todas las empresas estatales, liberalizando incluso aquellos mercados como la educación, la medicina y también las pensiones, para también devolverle al Estado
el lugar donde le corresponde, que es justicia, seguridad y obras públicas. Así es como se resuelve esa necesidad de altos ingresos. Con esas 5 reformas se puede lograr lo que él necesita. No es un sueldo mínimo, lo que él necesita es ingresos altos. Vamos al punto número 8. Sí, este punto tiene que ver con el toma y daca del juego político, ¿no? Nuestro partido como oposición se adelanta a las cosas. Tiene que vivir siempre adelantándose a todos los sucesos que van pasando. No se limita solo a ser defensivo con puras críticas a lo que haga el gobierno, sino que se adelanta para hacer las propuestas positivas y decir al gobierno, hagamos esto, apoyamos estos cambios, apoyamos estas medidas que se tengan que hacer y las explicamos por qué se deben hacer. O sea, nosotros siempre, desde la oposición, tenemos que ser un partido que dé el paso adelante. Si observamos al comunismo que nadie elige, por el que nadie vota y que se mete en el partido de aquí, en el de acá, en el de allá y después forman su escaño, siempre vienen y dicen mi agenda, el aborto, mi agenda, el matrimonio homosexual, mi agenda, el no a la minería, ¿no? O sea, ellos imponen su agenda. Nosotros deberíamos imponer la nuestra. Eso es la oposición que tenemos que hacer. Imponer la nuestra, pero persuadiendo, buscando siempre persuadir en la exposición de nuestras propuestas. Vamos al punto número 9. Toda propuesta es integral, no es por partes. Y eso es algo también que venimos diciendo. Nuestra propuesta de las 5 reformas no es separable. Es decir, la reforma política te puede decir, yo estoy de acuerdo contigo en la reforma política, pero no estoy de acuerdo en la reforma de la salud. No, si no se da de esa manera, de manera integral, solamente por piezas, no va a caminar el carro. El carro necesita las 4 llantas infladas con su motor prendido y un chofer. Pero si tú le bajas la llanta, no va a caminar ese carro, como que tú le quitas una reforma, las 5 reformas que proponemos, y no va a caminar dicho carro. Entonces, nosotros planteamos las 5 reformas o no aplique por partes las 5 reformas, porque lo que usted va a provocar es más daño de lo que va a realizar en caso que lo quiera hacer por partes, ¿no? Bueno, también una praxis política está en el punto 10. Tenemos un gabinete en la sombra. Es decir, este es un método que ya los británicos lo hacen. Hay voceros que deben ser calificados para las distintas materias a tratar y que funcionen desde la perspectiva liberal como un gabinete a la sombra, ¿no? Sí, esta medida es de origen británico, desde los tiempos de la reina Isabel II, ya se utiliza este mecanismo para indicarle justamente la ruta en caso de que sí. Pero esto ya más desde técnicos, ¿no? O sea que de por ejemplo, un experto del partido opositor le dice al ministro del ramo, supongamos que sea el de seguridad, le dice que esa política de seguridad que usted está aplicando no está siendo adecuadamente implementada por estas X razones técnicas. O sea, interviene la política pública, pero no hace un juego de tira y afloje político, sino genera propuestas de mejora de la política pública del gobierno. Eso viene a ser como un ministro de la oposición que le dice al ministro que está gobernando, mira, como son de igual a igual porque conocen ambos los temas, le señala cuál sería la mejor alternativa, ¿no? Eso es lo que pretende decir el gabinete en la sombra. Vamos al punto número Bien. 11. Sí, en caso de que seamos gobierno a nivel local, o sea, municipal, regional, en fin, podemos seguir siendo a nivel nacional opositores, ¿no? Entonces, si se gana posiciones en los gobiernos locales, a nivel nacional podemos seguir siendo opositores. Son cosas en las que debemos saber manejar ese criterio. Seremos gobierno local, pero seremos opositores en el gobierno central, ¿no?
El Vamos. punto 12, José 12. Luis. Hace uso racional, inteligente y eficiente de todos los recursos políticos. Bueno, Ajá. este tema tiene que ver mucho con el uso justamente de la persuasión, por un lado, el uso inteligente de la retórica, por ejemplo, que es parte del quehacer político. Hay que estar adecuadamente formados, hay que ser ideológicamente, programáticamente, digamos así, profesionalmente en la política hay que prepararnos y que la política no es solamente pasiones, también tiene elementos racionales que son bastante importantes a la hora de hacer política, porque sabemos bien que el corazón es también un elemento a considerar dentro de la política, pero hay que subordinarlas por momentos y sobre todo para grandes decisiones, el hecho de tomar medidas que correspondan, aunque no suenen populares, ¿no? Porque a veces, por ejemplo, derogar una ley mala que puede significar sacar del camino a un grupo de privilegiados, puede ser que en un momento dado sea doloroso para ese grupo, pero tú tienes que exponer con claridad que dicha medida al final tiene efectos benéficos mayores al costo que se está incurriendo. Y hay que ser bastante consecuente con todo, en realidad, cuando se requiere a la eliminación de privilegios. No solamente eliminar el privilegio de un grupo cuando hay 10 otros grupos que también tienen los privilegios. Por tanto, tu coherencia sería, lo racional sería y lo inteligente sería que tú también derogues todas esas leyes malas que le dan a los otros 10 grupos también privilegio que está ganando a costa de los consumidores y a costa de los ciudadanos. Entonces, con eso, con esa acción racional, de manera inteligente le estás comunicando a la población de que tu oferta también considera todos los aspectos que pueden estar vulnerando derechos e intereses económicos de la mayoría de la gente. Entonces, hay que utilizar todos los recursos políticos de manera inteligente. Vamos a la 13. Bien, nosotros entendemos que un partido tiene que ser solvente económicamente. Sin dinero sabemos que no hay crecimiento del partido. El partido necesita hacer mucha labor, eh, necesita desarrollar organizaciones, necesita sus comités de base, hacer sus cuadros, prepararlos, en fin, necesita muchas cosas, sus organismos de prensa, en fin. Pero eso tiene mucho que ver con el concepto de solvencia, que tú lo podrías explicar con mucha finura, esta parte, José Luis, porque tú justamente estás diseñando ese tema. El tema de la solvencia es que tú no puedes señalarle al gobierno de que la manera de crear riqueza es, por ejemplo, liberalizando los mercados, privatizando, ¿no? Ciertas áreas de la economía para permitir que ésta florezca, genere los recursos necesarios para que la gente pueda educarse, pueda atenderse en los servicios. Si tú antes no has resuelto como oposición tus tareas también correspondientes. Es decir, a ver, estamos hablando de entidades privadas. ¿Dónde tú estás siendo coherente? Si tú te estás atendiendo en un hospital estatal, por ejemplo, si eres solvente desde el punto de vista moral, deberías ser consecuente con lo que predicas, ¿no? Deberías ser solvente en el tema de que tú estás hablando de privatizar las escuelas, los colegios y también las pensiones, entonces tú deberías actuar en el sector privado. No deberías estar como oposición, los cuadros políticos haciendo negocio con el Estado, porque eso le va a restar credibilidad al movimiento cuando ves a los principales cuadros políticos, los principales dirigentes políticos que sus empresas contratan con el Estado, ¿no? Entonces pierde independencia, pierde solvencia política, pierde solvencia moral, entonces le resta credibilidad al movimiento porque está justamente haciendo todo lo contrario a lo que predica, ¿no? Vámonos al 14 y último punto. Sí, la semana pasada habíamos subido un video de un
pequeño comerciante que tenía su triciclo, creo que vendía eboliente, una de esas cosas, y como 8 o 10 serenos le quitaron el triciclo y lo subieron a una camioneta y se llevaron su instrumento, su herramienta de trabajo, ¿no? Ujú. Para nosotros, ese es un delito del Estado, no un delito del emprendedor. Es al revés. Para el Estado, que es un Estado socialista, ya lo hemos explicado en otro programa, el informal, mal llamado informal, porque es un emprendedor, y así hay que llamarlo, es un delincuente. Y es que nosotros creemos que ese hombre tiene iniciativa emprendedora. Lo que habla von Mises en su libro La acción humana. Él actúa con espíritu emprendedor y va hacia el mercado a intercambiar sus productos. Pero el mercado no es libre. Aquí, cuando se habla de mercado libre, se cree que estamos hablando de los grandes empresarios. Ellos tienen libertad de mercado, pero el emprendedor no la tiene. A él se le reprime, a él se le castiga. Y sobre todo si es, como se dice, informal. Entonces, ¿qué dice el punto 14? En que nosotros como partido opositor insistimos en que el capitalismo es para los pobres, para ellos. Si existiera libre mercado, nadie le quitaría la carretilla a ese señor. Voy a leer el texto del punto 14 antes de escucharte, José Luis, si me permites. Repito, dice, insiste en que el capitalismo es para los pobres. Los universitarios siempre dicen que el pueblo ya no va a entender liberalismo ni capitalismo. Es una gran mentira. El pueblo está en el capitalismo, es el emprendedor. Sale a buscársela. Ahora en la pandemia han salido aquí a vender sus cositas, a vender sus productos. Eso es ser capitalista. Ir al mercado. Lo que pasa es que el mercado no es libre. Si fuera libre, ellos podrían vender sus cosas, ¿no? Eso es una arrogancia de los que se sienten adoctrinados en las aulas por sus profesores marxistas. Incluso hay gente no marxista o que se dice no marxista que los ha llamado despectivamente, ¿no? Los informales, los malos. Y son los emprendedores que están desarrollando un capitalismo emergente en el Perú. Ese es para los pobres, el capitalismo es para los pobres. Voy a leer un punto más del punto 14, una frase más. Pero no la buena gente honesta, de trabajo duro y de esfuerzo propio para salir de la pobreza de sentido común y anhelo de independencia, de progreso y de valores familiares, siempre, claro está, que el capitalismo para todos se le explique bien. Es decir, el capitalismo es para esa gente que tiene espíritu de trabajo, espíritu de esfuerzo, espíritu emprendedor. Es para los pobres. Sí, Juan, y lo que para ir cerrando este primer tema, solamente remarcar de que lo que estamos buscando es sustituir el capitalismo actual que se llama capitalismo mercantilista o capitalismo de amigotes o capitalismo para unos pocos por un capitalismo para todos, un capitalismo abierto para que cualquier persona, sea pobre, sea rica, pueda hacerse rica o puede hacerse más rica. Nosotros no estamos contra la riqueza, lo que estamos en contra son de los privilegios que dan origen a la riqueza. Por eso que insistimos que este capitalismo es para ellos, para los pobres, porque son la gente que nunca ha tenido hasta ahora oportunidades y seguimos con 4 décadas, 5 décadas de pobres y no es posible que hasta ahora no hayan podido superar su pobreza a causa de este sistema mercantilista o este sistema de riqueza para pocos, ¿no? Y démosles a ellos libertad de mercado. No la tienen, no hay libre mercado. El video de la vez pasada, quitándole la carretilla a este señor, o las palizas que le dan, es la demostración de que no existe libertad de mercado. Acepto que hay que ordenar, trabajar con el informal,
trabajar con el emprendedor, educarlo, capacitarlo, sí, pero no reprimir su esfuerzo. El emprendedor llamado informal no es el problema, es la solución. Con él podemos construir el capitalismo en el Perú. Hay que darle libertad de mercado. Vamos al siguiente punto, José Luis, creo que agotamos este segundo tema. Al segundo tema, ¿no? De hoy día, Sí. que se llama revisión de los acuerdos internacionales, que es un tema que ahorita está en la agenda pública y es respecto a un ejemplo que vamos a poner a continuación de cómo un país sin que haya escuchado las 5 reformas, como la que ha hecho el presidente Trump, es posible hacerlo también desde un país como el Perú. Vamos a ver un pequeño video para ver cómo es esta situación. Ya la vamos a poner aquí y la vamos a, perdón, vamos a ponerla aquí, espérate. Aquí está, vamos a compartir. Donald Trump ha incorporado a su retórica las críticas a China por su manejo de la pandemia y su presunto ocultamiento del nuevo coronavirus. Es una acusación que va de la mano de sus denuncias contra la Organización Mundial de la Salud, la OMS, por una supuesta complacencia con Beijing. El magnate ya había dejado en el aire su aporte a la OMS y este viernes fue más allá. Ellos fracasaron a la hora de realizar las reformas solicitadas y necesarias. Hoy damos por terminada nuestra relación con la Organización Mundial de la Salud y vamos a redirigir esos fondos a otras necesidades de salud pública global y urgente. Esos fondos suponen el mayor aporte de un solo país para la OMS. Para el periodo que va hasta el 2021, esta organización cuenta con un presupuesto de 5.800 millones de dólares y Washington entrega 553, con Reino Unido y la Fundación de Bill y Melinda Gates como otros grandes contribuyentes. China brinda 187 millones. Bien, acá tenemos entonces un ejemplo de cómo esto del retiro de Estados Unidos de la Organización Mundial de la Salud coloca en agenda un tema que nosotros ya lo veníamos hace años planteando, ¿no? El tomar distancia prudente de los acuerdos internacionales, ver cuáles son aquellos que nos sirven y cuáles son aquellos que no nos sirven. Los que sirven son aquellos que van con las leyes buenas, aquellas que, por ejemplo, digo yo, ¿no? Puede ser una que puede servir, que es el acuerdo sobre que tenga que ver con el orden aeroespacial. O sea, ordenar bien cuáles son las rutas del transporte público aéreo que sirvan para tener un orden en los vuelos internacionales, que de manera que no haya ninguna colisión por un desorden, por una anarquía, porque no existe ni una autoridad que ordene, digamos, los vuelos internacionales. Ese es uno de ellos, ¿no? También puede ser otro acuerdo que tenga relación con la navegación, en el sentido así como pedimos también que dentro de las ciudades hayan policías para que ordenen el tráfico, también hay tráfico en el mar como hay tráfico aéreo. Eso, por ejemplo, acuerdos internacionales de ese tipo, donde se garantiza el orden, la justicia y la libertad, estarían aceptables. Pero los También otros acuerdos... hay otra cosa, José Luis, si me permites. Nosotros hemos sufrido decisiones totalmente injustas que han venido de un organismo como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, mal llamada así para mí. Hemos liberado una cantidad enorme de terroristas y nos han ordenado indemnizar y encima castigar a los militares y policías que ayudaron en la pacificación. Entonces, hay cosas allí que nos obligan a nosotros a hacer una revisión de cada estamento. Como has hablado tú de estas instituciones que has mencionado, todas las instituciones deben tener una revisión intensa de los acuerdos que se han llevado. Además, que influye mucho en las malas leyes que tenemos en el Perú. Así es. Entonces, queda por ejemplo, por nuestra parte, de señalar que organizaciones que van a ser seriamente cuestionadas en caso seamos oposición y estemos en el Congreso, sería, por ejemplo, pedir una revisión del Acuerdo Internacional de la OIT, para comenzar, que es la Organización Internacional del Trabajo, que es una entidad que ha venido
influyendo notoriamente en las decisiones del gobierno en materia laboral, al punto que el Perú se ha convertido en un modelo de un mercado laboral totalmente protegido, al punto que es difícil despedir a un trabajador si no es por una causa bastante objetiva que a juicio de del tribunal laboral tenga asidero para ellos, ¿no? Y además ha tenido mucha influencia en la cantidad de formatos para elaborar contrato de trabajo, desde los practicantes que salen de los colegios hasta los practicantes que salen de las universidades. También le dicen a los empresarios, cuando una vez que contrates tienes que venir a dejarnos una copia del contrato original para ver si está o no conforme a la legislación. Y se convierte pues en un dolor de cabeza para los empresarios que lo único que quieren es producir riqueza y no andar de ministerio en ministerio presentando documentos y papeles para que ellos puedan crecer como empresa. Entonces muchas empresas pequeñitas, chiquitas, sobre todo las que no tienen capital como para estar perdiendo el tiempo frente a una oficina, hacen caso omiso a todas estas regulaciones y el Perú se ha convertido en uno de los países que tiene la más alta tasa de informalidad laboral según la población económicamente activa, llegando hasta el 75% de la empleabilidad de cualquier persona está en el lado informal, es decir, no figura en planilla con los beneficios que le corresponde en caso de que tuviera que cumplir el empleador, ¿no? Entonces, ahí nomás uno se ve cómo este mercado laboral que ha sido influido notoriamente por una organización llamada Internacional del Trabajo, es un elemento nocivo para el crecimiento económico y el crecimiento de las empresas principalmente, ¿no? Sí. Bueno, José Luis, ¿por qué no hablamos de algo que también tiene que ver con estas organizaciones? El tema de la deuda externa, que es el tercer tema. Aquí está. La hemos incrementado, ¿verdad? Sí. Y enormemente incrementada y a veces innecesariamente incrementada. Sí, quería Tú que eres comentar. economista, haz un análisis de estas cosas. Sí, quería comentarles a nuestros amigos fans del Partido de Evolución que este es un tema que en estos momentos no está siendo visto con la lupa necesaria para informar al pueblo peruano de cómo el último gobierno, los dos últimos gobiernos, para ser justos, se han convertido en los mayores endeudadores de la nación. Vamos a poner una gráfica donde van a observar ustedes ese crecimiento bastante obsceno de lo que se llama la deuda pública. Y ustedes pueden ver que a partir del 2013 para adelante, durante el gobierno del presidente Ollanta, se ha incrementado la deuda pública no financiera, o sea, la deuda del sector que comprende empresas estatales, los gobiernos regionales, municipales y nacional, en una en un crecimiento a futuro de los impuestos. Entonces, lo que antes parecía ser el Perú un ejemplo del poco endeudamiento con respecto a su PBI, ahora resulta que el Perú ya ha sido, de alguna manera, puesto de lado, dejado de lado como ejemplo para los países emergentes, porque ya una calificadora de riesgo, el Fitch Ratings, o sea, le ha dado una baja de calificación, un downgrade, como le dicen los analistas. Lo que significa que pasar de AA negativo, ahora BB positivo, implica mayor riesgo para las finanzas públicas a consideración de estas entidades. ¿Y qué significa eso en términos prácticos para cualquier persona? Bueno, cuando tú vayas a pedir un préstamo, no te vayas a sorprender de que las tasas de interés van a ir subiendo, porque eso es el riesgo país, es decir, cada vez que un banco pide un crédito, una línea en dólares para prestárselo aquí a una persona que quiere comprarse una casa, un auto, algo así,
entonces le va a poner una tasa de interés alta porque allá afuera, cuando le diga que yo soy de Perú, diga al banco, ¿no? Me refiero al banco. Le va, tú eres de Perú, sí, y ve la calificación última del Fitch Ratings y va a decir, tú estás con una calificación bien baja. Tu sectorista, que vendría a ser esta calificadora de riesgo, te ha puesto que eres bien riesgoso, así que ya no te lo voy a vender el crédito a, no sé, 5 o 6%, te lo voy a subir a 7%. Entonces, cuando traiga el crédito al Perú, el banco que acá le va a prestar a las personas para su auto, para su casa o para una tarjeta de crédito, también le va a trasladar ese costo adicional y la tasa de interés en crédito de consumo, crédito hipotecario, crédito vehicular, también va a subir. Y se va a hacer más caro la producción, se va a hacer más caro vivir, porque ya una parte de ustedes saben del financiamiento productivo de las empresas proviene del crédito que se piden a los bancos y los bancos se endeudan también con el exterior. Entonces, esto es producto de una irresponsabilidad de los últimos dos gobiernos, considerando al gobierno de Pedro Pablo Kuczynski como un gobierno adicional con el de Ollanta y el de Vizcarra, ¿no? Esos tres gobiernos han cometido el gran error de aumentar los gastos, porque por ahí es donde ocurren los problemas del endeudamiento, aumentan los gastos para poder pedir un crédito para poder financiar esos gastos, ya que los impuestos por sí mismos no financian todos los gastos de un gobierno y se convierte pues en un dolor de cabeza y esto se va a cobrar tarde o temprano, no lo cobrarán ahorita en impuestos, lo van a cobrar después. Y ese después significa que dentro de 10 años, 15 años, no nos vamos a ver sorprendidos porque todo esto viene a partir de un arrastre de las deudas desde los gobiernos del año 2013 para adelante. O sea, no es muy buena noticia, en otras palabras, no es buena noticia que tengamos que mostrar esta gráfica. Y todo porque tenemos un gobierno ilimitado. Los gobiernos ilimitados tienen ese problema de siempre. La deuda siempre es recurrente y los impuestos nunca les alcanzan. Sí, bueno, y eso es también algo que tiene mucho que ver con este cuarto tema. ¿Cómo dejar la politiquería? La gente no ha visto este tema de que nos estamos endeudando. La gente no ha visto este problema de que nos va a afectar la economía a un futuro no muy lejano. La gente no debate esa materia que acabamos de debatir. La gente está en las peleas absolutamente absurdas, buscando victorias pírricas por aquí o victorias pírricas por acá, donde los políticos mismos son responsables de la politiquería. Y por supuesto un sector importante de comunicadores sociales. Tocamos el tema de la politiquería porque nosotros, con toda la explicación que hemos dado y hemos dicho cuál debe ser la función de nuestro partido, queremos hacer política. Pero este tema lo vamos a tocar con bastante cuidado, sin tratar de caer en los temas politiqueros, pero sí exponer que esas discusiones de victoria pírrica un día del de aquí, victoria pírrica de un día del de acá, no nos ha beneficiado en nada como país. Y lo que ha hecho es que unos defiendan a los de aquí, otros defiendan a los de acá, solo por una cuestión de odio. La politiquería nos ha llevado no a la reflexión, no a la meditación, no al análisis detallado, sino a la expresión de yo te odio, tú me odias. Y ahí nos hemos quedado. Entonces, nosotros somos una alternativa que se sale de esa pelea y que más bien camina a una discusión totalmente política de los problemas del país. Y este tema de la deuda, nadie lo toca, nadie lo habla, porque están dedicados a cosas completamente politiqueras. Por ejemplo, un caso de politiquería es hacer política acusando al opositor de corrupto.
o se acusa en la oposición al gobierno también de corrupto, y se quedan en la discusión de quién es más corrupto que quién. Y en esa discusión, que discuten sobre un tema que no es la causa de los problemas, es un efecto de un problema mayor que tiene una causa mayor. Y ya lo hemos dicho, es el socialismo. El socialismo como sistema enquistado en la regla de juego, que se traduce en leyes malas, en acuerdos internacionales que suscribe permanentemente sin mayor revisión y que influye en la legislación, más el conjunto de leyes malas, hace que la corrupción sea algo sintomático de un sistema que no funciona y que anda fracasando. Y la politiquería lo que hace es ver el efecto y no ver la causa. Motivo por el cual se enfrasca en una discusión sobre los efectos y no sobre la cura. Es decir, ¿cómo curo un problema de corrupción cuando sabemos que es un parte del sistema que es inherentemente al socialismo? Entonces, eso es un ejemplo de cómo una discusión de esta histeria que hay alrededor de la corrupción no conduce a nada bueno, porque empiezan a judicializar la política y la política se convierte en una actividad sospechosa, mala, y que cualquiera que pretenda decir que quiere reformar el país o cambiar el país sea visto también como una persona que quiere formar parte de ese club de la corrupción. Entonces, neutraliza la politiquería, las grandes discusiones, las grandes soluciones a los problemas de las personas de a pie, porque insistimos que el capitalismo que nosotros proponemos es un capitalismo para los pobres, para enriquecerlos. Estemos discutiendo sobre casos judiciales en todas las noticias que vemos en los noticieros. De alguna manera, esta pandemia ha sido mover el reflector de algo que se está convirtiendo en un aburrimiento sistemático de noticias, viendo quién es el principal acusado, corrupto, etcétera, para focalizarse ahora en un tema que tampoco están discutiéndose. ¿Cómo hacemos que el sistema de la salud funcione? Si ya sabemos que por defecto viene malogrado de fábrica. Eso hay que reemplazarlo por un artefacto nuevo, con otro sistema que funcione, que tenga salida. Y eso no se está discutiendo, porque se están poniendo a pelear con los vendedores de balones de oxígeno. Se ponen a pelear con el vendedor de medicinas que están a precios más altos, porque la demanda sí siempre es así, repentinamente todos quieren comprar y suben los precios, y le echan la culpa al pobre comerciante, le echan la culpa a los restaurantes, le echan la culpa a las personas que no usan mascarilla, cuando el sistema de salud, o el llamado así mercado de la salud, se encuentra monopolizado principalmente por el bueno, regulado, fiscalizado y sobretributado, que hace imposible pues que haya más hospitales privados a bajo precio, buena calidad, mejor atención del servicio, y estemos discutiendo sobre si alguien o no está vendiendo mascarillas, si alguien le está subiendo el precio a los balones de oxígeno o si le está vendiendo oxígeno industrial a la persona. Es decir, se ha desviado la política hacia temas de la politiquería para no tocar los temas que la gente realmente quiere. La gente se pregunta, ¿y cómo es posible que tantos años se haya el gobierno gastado de presupuesto miles y miles de millones del Ministerio de Salud en gasto para hospitales, construcción de policlínicos, que la política de la salud y la política de educación iban a ser los grandes gastos del gobierno, se refleje ahora en una pandemia de una gripe que ataca más o menos al 17% de la población y no pueda darle siquiera una cama a una persona que lo necesita. Bueno, esa discusión de por qué falla este tipo de mercado regulado, sobretributado, fiscalizado, no se hace mayor análisis, sino viendo los efectos y viendo politiquería, como es la distracción de que algunas personas venden la mascarilla a más precio o las medicinas a más precio. Bien, Juan, entonces creo que ya podemos despedirnos el día de hoy, siendo ya las 10:13 del día de hoy.
Vamos entonces a responder, ahí por aquí han puesto algunas preguntas para cerrar. ¿Cómo tomaría el partido de evolución la deuda externa? Bueno, primero tenemos que hacer las 5 reformas, principalmente. Cuando hagamos las 5 reformas, nos vamos a olvidar de todo lo que sea deuda externa. Pagaremos lo que se debe, eso sí, porque la economía no va a dar recursos suficientes para pagar la deuda externa. Luego, pondremos en la Constitución un candado constitucional que evite cualquier endeudamiento externo. Que vivamos nuestros propios ahorros, como debe ser así para todas las familias. Nada de estar yendo al banco a pedir crédito. No, eso no es una salida económica viable. Aquí hay que aprender a ahorrar, no endeudarse, como principal punto. Entonces, el gobierno tiene que demostrar, un gobierno liberal tiene que demostrar lo que practica cuando enseña economía, que también la deuda no es buena a nivel político. Entonces, cerraremos esa posibilidad de que un gobierno se endeude. Para eso se debe ahorrar, para eso se debe tener los fondos llamados de estabilización, que es lo normal, es guardar para, en caso de emergencia, algún tipo de problema con el clima, un desastre nacional o un tipo de desorden por tema de pandemia, se tengan los recursos ahorrados para tomarlos ahí y combatir. No endeudarse con organismos financieros que le hacen más bien el juego a los negocios de particulares, de bancos de inversión que ganan comisiones por colocar deuda, bonos en el mercado financiero internacional. Bueno, ese negocio se va a acabar, porque acá no se puede lucrar con el endeudamiento para que unos cuantos bancos se llenen de plata por los porcentajes que cobran por buscar inversionistas institucionales en los bonos soberanos de un país. Por otro lado, nos pregunta, muchas gracias Rolando por la pregunta, el siguiente es Martín Rodríguez, dice, el Ministerio de Salud ha propuesto crear un sistema único de salud del Estado para mejorar la salud. Bueno, es la lógica de un gobierno de características socialistas. Bueno, va a seguir proponiendo y va a proponer impuestos seguro para financiar este sistema único, pero lo que ya hemos dicho es que el sistema de salud viene fallado, o sea, no le puedes pedir a un sistema fallado de salud, a un sistema de reglas que no funciona en el mercado de la salud, porque ya lo hemos explicado un sábado, 2 sábados atrás sobre cómo funciona el mercado, que dé lo que no puede dar. No se puede pedir que alcance la salud para que sea incluso universal. Y encima le hagan creer a la gente que es gratuita. O sea, que van al hospital y no pagan nada. Y no saben que le han sacado de los impuestos de su bolsillo para pagar eso que dicen que es gratuito. O sea, en los costos de los precios de las cosas, ya hemos dicho en un artículo, hay un 70% de sobreprecio de lo que usted paga, porque es puro impuesto que los empresarios sobrecargan en los bienes y servicios que tú compras. O sea, estamos hablando por el lado de la oferta. La oferta la sobrecargan con impuestos. Es decir, que es empresario, que es fabricante de productos masivos y es formal, tiene que cargarse con un 70% de los costos a los pobres y sufridos consumidores que somos todos nosotros. O sea, que algo que cuesta un sol en realidad debería costar 30 céntimos. Así de claro. Si el tarro de leche está a 3 soles, el 70% de esos 3 soles, o sea, 2 soles 10, es puro impuestos. Entonces, que no venga a decir que hay salud gratuita, porque todos esos impuestos que pagamos de ese 70% sirve para darnos en teoría un servicio de salud que dice que nos va a atender. Y cuando vayamos a atendernos a esos hospitales que el Estado ofrece, que ahí dice que va a servirnos, resulta que no hay camas, no hay atención, que se posterga la atención, que hasta el otro mes, que tiene que estar uno de las 5 de la mañana haciendo cola para que te atienda, o que la emergencia está colapsada de personas enfermas en los pasillos y que si le caes bien tú al médico, o si le das su gaseosita, o si le das su chifita, te deja entrar y ahí te da una cama y que él tiene el monopolio de toda esa atención médica. No puede ser, porque este sistema socialista de la salud, o sea, socializar la medicina, no funciona. Y cuando quieren hacerlo funcionar en países desarrollados como Noruega, como Singapur, países donde es menos socialista, tienen que pagarlo con grandes presupuestos. O sea, un país rico se puede dar el lujo de pagar la clínica más cara siendo estatal.
porque tiene los recursos. Ahora, ¿cómo llegar a eso? Tendrías que ser un país capitalista y libre para llegar a tener hospitales estatales de lujo. Tendrías que tener mucha plata. Y eso se lo consigue con un capitalismo liberal. Por otro lado, muchas gracias Martín. Por el otro lado, Julián dice, respecto al punto 14, la buena oposición y la contención en el capitalismo popular, ejemplo lo de los ambulantes, ¿qué entidad sería el que ponga orden y sea justo para todos ellos? Es decir, a ver, la idea es que la contención que nosotros hablamos es la contención del avance del estatismo, ojo. Y si los ambulantes ahorita son maltratados por el gobierno, es porque está focalizando mal su problema. Creen que los ambulantes es un problema, no, es una salida. Lo que está mal es el sistema de diseño de reglas. Ese diseño de reglas que genera estos tipos de comportamientos, como lo de los ambulantes que se salen de sus casas para poder caminar en las calles y vender, no es porque él lo ha provocado, no es porque la falta de oportunidades lo haya hecho él, es porque el propio sistema socialista es el que ha originado la expulsión de un ambiente formal para formar parte de un ambiente informal. ¿Quién tiene el control de la situación en estos casos? ¿El ambulante? El ambulante hace las reglas, hace la economía, digamos, es la que genera las condiciones para que esa persona esté ahí. Entonces hay que hacer contención a las leyes malas. Ese es el tipo de situación. Entonces, la única entidad que puede poner orden ahí, en sentido de orden, es el Ministerio del Interior. Pero entiéndase que en un sistema actual, poner orden significa golpear a los ambulantes, porque está mal focalizado el problema. No admiten el Ministerio del Interior que es un problema sistémico, de sistema, que su sistema político de reglas socialistas es la que está originando el comportamiento de estos ambulantes. Su problema es de origen, es una falla de origen. Entonces tienen que ir donde el fabricante, el ideólogo comunista, y preguntarle por qué falla nuestro sistema y provoca que haya muchos ambulantes en la calle. A esos fabricantes, a esos que hicieron el mapa ingenieril del sistema que ellos dicen que funciona, preguntarle por qué tiene falla de origen. Entonces, en un orden liberal, el que pone el orden es la seguridad, es decir, el ente rector sería el Ministerio del Interior, para caso de desorden, porque en un ambiente liberal no hay ambulantes, no hay gente que ande por las calles así en forma masiva, ¿no? No estoy diciendo que no exista ninguna persona, no estoy diciendo que en forma masiva, que es un fenómeno que lo vemos todo en todos lados, en un sistema liberal pues será 1 o 2 personas cada, no sé, 1000 metros cuadrados, pero no es un ambulante como fenómeno social, económico, incluso político. Eso es lo que provoca el socialismo, ¿no? Y la última pregunta es, ¿se debería poner un tope al tamaño del Estado a nivel constitucional? Como máximo 10%. Nosotros hemos sacado el cálculo, muchas gracias Luis ZS, nosotros hemos sacado el cálculo y realmente el Estado que nosotros proponemos apenas llega al 6%, al 6%. O sea, no necesitamos el 10%, sino el 6 o 7%. ¿Tienes la cantidad de cuánto se reduce en impuestos? ¿Lo tienes allí? Tendría que buscarlo, ¿no? Pero para responderle la pregunta, es Luis, un montón de dinero. Sí, son 90.000 millones de soles que devolveríamos, ¿ah? Ojo, el presupuesto total es 177.000. Y hay que devolver 90.000 y se queda 40.000 y 30.000 en bonos, o sea, 70.000 entre bonos y presupuesto para los 5 ministerios, pero 90.000 se devuelve, que significa 3.000 soles a cada peruano, incluyendo a los niños, ¿ah? Además hay 80 y tantas empresas por privatizar. Exacto, que ese es otro tema. En algún momento lo vamos a tener que atender porque son 87 empresas que hay activos que valen dinero. Y vienen políticos que no vamos a decir sus nombres, a decir hay que reducir el sueldo de tal, hay que reducir el sueldo de tal, y creen que con eso se arregló todo en un estado tan caro como el nuestro. Y no es así. Hay otras cosas que reducen los gastos del Estado. Hemos hablado del tema deuda, cerrar esa deuda. Hemos hablado del tema gastos, estos gastos que hay, ¿no? Que se podrían reducir si el Estado se reduce también
en sus capacidades como estructura. José Luis, no sé si tienes otra pregunta más porque estamos cerramos. Sobreendeudados con el tiempo, 10:22 ya de la noche. Sí. Pero no, yo buscaría un candado, así como propone Luis Zeta, de ponerle un candado para el crecimiento de los ministerios, de funciones. Yo le pondría un candado para evitar el crecimiento del Estado a nivel de funciones. Eso sí, pero estimar un porcentaje es bien difícil, ¿no? Habría que verlo con más detenimiento. Bien, eso sería todo, creo, Juan. Vamos a despedirnos entonces. Sí, nos hemos excedido. Les agradecemos a todos los amigos. Gracias. Hay preguntas que José Luis va a estar respondiendo, va a estar dando respuesta por escrito. Gracias a todos. Hasta el otro miércoles, José Luis. Un abrazo. Muchas gracias y nos despedimos. Hasta el próximo miércoles a las 9 de la noche. Listo, y conmigo gracias. el sábado. Conmigo el sábado a las 5 de la tarde. Listo.